tener una entrada. Vamos a tener también una entrada con una ceremonia simbólica. Nos va a acompañar Taitayachak Shairi Kimbo, algunos han de conocer, o si no, igual vamos a conocer, ¿no? Con nuestro Yachak Shairi Kimbo, él es de Peguche. Y vamos a tener también el himno nacional en Quichua, Mashikuna. Debemos practicar para poder actuar, más no ser solo observadores, ¿no? Tenemos que actuar porque va a ser nuestro evento, nuestro día de festejar. Así es que, Mashikuna, tenemos que cantar el himno nacional en Quichua. Y bueno, habrá intervención de las autoridades. Y aquí tenemos un punto. Tal como nos organizamos como pueblos, vamos a hacer una presentación como pueblos, básicamente con algo que nos puede autoidentificar visiblemente. Y en nuestra visibilidad está la vestimenta. Eso nos identifica visiblemente, ¿sí? Así es que, Mashikuna, para esto, como vamos a estar organizados por pueblos, vamos a tener 3 intervenciones. ¿Sí se está escuchando, Mashikuna? ¿Uyana Hupangichicho? Ari Ari, Ya, Yupaychane, ¿sí? Entonces vamos a tener 3 intervenciones, ¿sí? ¿Cómo va a ser? La primera intervención, pueblo Natabuela, ¿sí? Desde el pueblo Natabuela va a haber un representante. Bonito fuera de que podamos participar todos, pero es difícil por la parte logística de la agenda. Así es que vamos a elegir un representante del pueblo Natabuela. Hemos pedido a nuestro profesor Enrique Bonilla, no sé si ya habló con alguien de ustedes, ya alguien se comprometió para representar, fuera excelente. Si no, en honor al tiempo no vamos a poder esperar y tenemos que elegir ahora, ¿sí? ¿Qué va a hacer este representante? El representante tiene que estar primero vestido de gala, con todo el traje, propio de cada pueblo, ¿no? Luego tiene que conocer su vestimenta y va a presentar al público. O sea, ¿qué significa su vestimenta? ¿En qué consiste? No vamos a poder prolongarnos. Tiene que ser máximo de unos 3 minutos la presentación de la vestimenta. Y luego, la misma persona, una vez presentando la vestimenta, va a hacer una intervención en forma de mensaje, de recomendación, o no sé, de agradecimiento a las autoridades con respecto al curso de Quichua. ¿Cómo han vivido? ¿Qué experiencia han tenido, no? ¿Sí? Entonces van a compartir una pequeña experiencia, un pequeño mensaje sobre el curso de Quichua. Entonces va a haber una persona en representación del pueblo Natabuela. Para ello, la idea, nosotros estamos organizando de que, como vamos a estar agrupados por pueblos, cuando ya les toque esta participación, desde el pueblo Natabuela tienen que acompañar hacia la tarima a este representante, yo que sé, unas 10 personas como delegado de ese grupito del pueblo Natabuela, ¿no? Porque no podríamos trasladarnos todo el pueblo Natabuela, porque sabemos que somos numerosos. Ustedes conocen el auditorio de Fábrica Imbabura, donde hicimos la inauguración, y el espacio logístico no nos da tal como quisiéramos. Entonces tenemos que adaptarnos a la realidad física. En ese sentido,
solo solicitaremos 10 personas delegadas que pasen hacia el frente acompañando al representante y para ello lo que nosotros queremos es em, em, acompañarles en el momento de ya pasar hacia el frente, pasen identificándose con una música autóctona de ese pueblo Natabuela, no sé, tas, del Inti Raymi. Nosotros ponemos el fondo musical y ustedes, la delegación, el equipo delegado pasa ya con esa introducción de la danza o digamos baile, ¿no? De la misma manera, cuando ya les toque el pueblo mestizo, haría exactamente lo mismo. Si ustedes nos recomiendan esta música, pónganos, nosotros podemos adaptarlos, porque nosotros vamos a estar con Radio Iluman y tranquilamente ustedes, si es que ustedes eligen la música, simplemente nosotros ponemos esa música, pero tiene que ser con anticipación, por supuesto. De la misma manera haremos con Pueblo Natabuela. Entonces, en el tiempo corto que tenemos, Otavalo vamos sería a poder... más. ¿Machi Marcelo? Otavalo sería. Ya dijo la abuela. Ah, perdón, ya, Otavalo, pueblo Otavalo. Sí, entonces de la misma manera el pueblo Otavalo. Entonces, ¿qué queremos ganar con eso? En el corto tiempo de participación que tenemos, queremos primero visibilizar la identidad cultural. Segundo, queremos generar un ambiente de mayor alegría, dinamismo, ¿no? Entonces queremos también adaptar este tipo de actuaciones de parte de ustedes, que es más que todo vivencial antes que coreográficos, preparados. No, no queremos nada de eso. Simplemente queremos algo espontáneo, ¿sí? Posteriormente avanzamos con la siguiente intervención. Habrán intervenciones tanto del municipio como de la UTN, así como también de la organización que está ejecutando. Y aquí tenemos una actividad de dramatización. Mashikuna, a mí se me ocurrió adelantar un comunicado hace una semana era o hace 2 semanas que queríamos adaptarle un concurso. Lamentablemente por el tiempo no nos da para este tema. Caso contrario, nos iba a suspender hasta final de marzo y no era adecuado, Mashikuna. Primero vamos a cortar nuestra secuencia de aprendizaje, se va a enfriarse el proceso y no nos convenía alargarse más. Y por otro lado, como son proyectos también, tampoco podemos salir fuera de los periodos establecidos, ¿no? Aunque quizás políticamente quisiéramos en cierta forma quizás hacer algo más visible, más amplio, pero no, lamentablemente no nos dio el tiempo, ya analizamos por diferentes medios, así es que esa digamos, esa actividad que queríamos aprovechar haciendo un concurso, lo vamos a dejar para posterior ocasión. Ventajosamente tenemos grupitos formados, entonces cuando ya vayamos a actuar en Antonio Ante, ustedes primeros van a ser informados, comunicados al respecto y podemos trabajar, actuar con ustedes mismos. Eso será, pero ya en segundo momento. No, en este evento exactamente no vamos a aplicar el tema del concurso, pero sí a manera de un número cultural y sobre todo para demostrar nuestra habilidad lingüística y de paso transmitir ese pensamiento filosófico, la cosmovivencia propia de los quichuas. Queremos adaptarle una dramatización de una leyenda quichua. No sé, alguien de ustedes ya han de conocer. Se trata, bueno, esto es un tema que yo propongo. Si alguien de ustedes dice, no, mejor este es otro tema más adecuado, está muy bienvenido. Yo había escogido un tema que se llama sobre Ukucha Masha. Ukucha, ratón. Masha,
Imatak masha, Yerno. yerno, ari, el yerno ratón. Pita uyashkangichi mashikuna kay ñawpa rimayta. Ukucha mashamanda. Mashinansi uyashkangicho? Mana uyapashkanichu mashi. Ari, ari. ¿Alguien ha escuchado sobre la leyenda del yerno ratón? Mana. 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 Ya. Ya, bueno, nosotros tenemos el contenido. Inclusive en honor al tiempo, para los colaboradores de esta dramatización, yo me comprometo a hacer un guión con lo más corto posible, porque no podemos prolongarnos. Máximo tiene que ser 10 minutos. Si es en menos tiempo, mucho mejor, ¿sí? Entonces, esa dramatización lo vamos a hacer más que todo simbólicamente, ¿no? Como la delegación del GAT San Roque. En este caso, yo tengo más o menos pensado en las personas que nos podrían colaborar en honor al tiempo, con quienes ya mayormente están dominando el quichua para solo trabajar un poco en la actuación, ¿no? Entonces, tenemos que tener esa dramatización. Seguidamente vamos a tener la entrega de las certificaciones. Mashikuna, aquí yo me adelanto en informarles. Vamos a manejar 2 grupos de certificados. En vista de que ha habido, primero hemos trabajado en 2 fases, ¿no? El 50% presencial y el 50% virtual. En el 50% virtual, la gran mayoría pone bastante esfuerzo por cumplir, por avanzar el aprendizaje y es digno también de reconocer. En cambio, hay también una buena parte de personas de que no han podido continuar en la virtualidad por diferentes motivos. A veces motivos personales de trabajo, otros tecnológicos, otros que quizás no tienen herramientas disponibles, ¿sí? Por tal razón, nosotros hemos hablado con la UTN para ver la mejor manera de no afectar a los que han participado presencialmente, pero tampoco invisibilizar el esfuerzo que se ha hecho con la virtualidad. Así es que, Mashikuna, vamos a manejar de 2. Si alguien ha revisado el sílabo contiene para cubrir el quichua básico, abarca digamos, las 2 fases, ¿no? Los 2 módulos, hablemos. El A1 y A2. Si cumplen A1 más A2, terminan el quichua básico. Entonces, ahora lo que estamos haciendo es sacar certificado con A1 y certificado con avance de A2. En A1 con 50 horas y el A2 con 100 horas de participación. Entonces, Mashikuna, en vista de ello, ya les dejo explicando esa parte. Va a haber 2 tipos de certificados en ese sentido para que no tengan inconvenientes ninguno de los grupos, ¿no? Según los esfuerzos avanzados. Tenemos alrededor de 200 estudiantes, como 190 tenemos. Y hemos analizado la mejor manera de alcanzar la entrega de los certificados en 1 hora. En vista de que son bastantes, tratamos de hacer grupo por grupo en 1 hora. Esperemos alcanzar de esa manera y las logísticas también van a estar coordinadas para poder alcanzar. En esta parte, nosotros, algunas Mashikuna habían mencionado, no podemos conseguir musetas, que togas. La verdad, estamos en un buen paso. Estamos gestionando con un colegio intercultural para que nos prestaran. No vamos a poder ponernos toditos al mismo instante, pero sí vamos a poder turnear. Creo que vamos a encontrar como unos 30 a 40. Entonces podemos hacer grupos y ir turneando, ¿no? Entonces vamos a tener eso.
Y aquí, pues, Mashikuna, si de pronto alguien quiere venir acompañado y quieren que les ponga la museta por parte de las familias, pues, se pueden traer acompañantes, ¿no? Caso contrario, igual nosotros vamos a estar ahí con la logística, podemos atender. ¿Qué más, Mashikuna? Bueno, también tenemos la entrega de placas de reconocimiento. Esto es a las autoridades del municipio por, por estas políticas públicas que van generando en favor de la interculturalidad, ¿no? Finalmente, ya para finalizar, Mashikuna, ustedes conocen y también hemos anticipado en mensajes anteriores, necesariamente tenemos que practicar el tema del, quizás ya no va a ser almuerzo, pero aunque sea merienda comunitaria, llamémosle, porque ya vamos a estar un poquito tarde, ¿no? Como a las 4:30. Vamos a tener esta comida comunitaria y aquí sí, ustedes son la clave, Mashikuna. Ya conocen, en cada salida siempre vamos con nuestro cucabi y de esa manera practicamos la reciprocidad, ¿no? Entonces, es bonito que forme parte de la identidad cultural de estos encuentros, de las reuniones colectivas y de compartir los alimentos. Así es que, Mashikuna, vamos a tender una mesa gigante. Es muy bien en la logística o el espacio físico ahí en la fábrica Imbabura. Una vez que ya terminemos con nuestra ceremonia de graduación de los estudiantes, afuera vamos a adaptar el tema de la alimentación. Y paralelamente también nos van a hacer afuera el recibimiento del grupo artístico musical, ¿sí? Así es que para quienes quieren un poquito alegrarse y aguantar un poco más, pues hasta las 6 de la tarde como mínimo va a haber música, conjunto musical que nos van a acompañar. ¿Ari? Hasta eso como que de alguna manera en cierta forma como una obligación que necesitamos estar juntos. Y luego pues ustedes ya pueden saber si es que quieren un poquito más continuar o de pronto para ese viernes mismo agendas dentro del cantón hay algunas, ¿no? Agendas culturales, entonces también pueden trasladarse, visitar y un poco pasar más ameno. Shinami Mashikuna, agenda de la programación de clausura. Con esta información, Mashikuna, pasemos ahora a esta identificación de personajes claves que nos van a representar en cada pueblo. Comienzo, Mashikuna, con el pueblo mestizo. Y en este pueblo mestizo yo he identificado a una familia bastante importante en cuanto al compromiso intercultural, a la actitud a favor de la lengua, de la cultura, que ha sabido demostrar en este transcurso del compartir, del convivir de la lengua. Es la familia Andrade, Mashi, del grupo Fábrica Imbabura. Mashi Taita Wilson Andrade, Churi Wilson Andrade, Shinayata, Mama, Yadira, se me fue el nombre. Yadira. Yadira, Mama Yadira, Kispichiway, ¿sí? Una familia bastante bonita en este sentido de compartir, de convivir, de animar y sobre todo de liderar también, ¿no? Entonces, en ese sentido, Mashi Wilson Andrade, Taita Wilson Andrade. ¿Kay Pichucangi? Ari, ¿Ari? Ari, Taita Wilson Andrade. A usted lo hemos elegido, Mashigo, para que nos represente en delegación del pueblo mestizo. Entonces, ¿cómo sería la intervención?
no queremos dejar en cero nuestra lengua quichua, pero tampoco queremos expandir y complicarnos en la intervención quichua. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos apenas a presentarnos en quichua, tanto el nombre, dónde vive, a qué pueblo pertenece y en qué trabaja. Con esas con esa corta presentación, inmediatamente tendría que presentar su cultura, ¿no? Su identidad. Si es que no existe para resaltar en tema de la identidad, no hay problema. Podríamos entrar directamente a los mensajes. ¿Sí? El mensaje, ¿cuál sería el propósito? El mensaje, por un lado, es receptar cierta recomendación. Ustedes que han vivido conocen y seguramente están pensando, esto me gustaría que cambie o esto estaba bien, ¿sí? Recomendación, eh, un poco darle ese compromiso al gobierno local para que continúe y a la vez resaltar lo positivo, ¿no? Eso sería. Conscientes de que va a haber debilidades y todo eso, eso también como una recomendación. Así es que ese es nuestro pedido, Mashi Wilson Andrade. No tiene que ser más de 3 minutos o 4 minutos y un minutito hay que guardar para, eh, para presenciar con un pequeño baile cultural, ¿no? Como pueblo. Eso, Mashigu. Mashi Wilson Andrade y Matagnipangi. Ari Nipanguicho. Ari Yachachi que estaba con audífonos y el micrófono del audífono no sale. Oh, ¿Me qué escucha pena. ahorita? Sí, le escucho, Mashigu. Yupaichani, Ari, Mashi Wilson. Yupaichani, Mashi Wilson. ¿Sí? Entonces, eso sería. La parte que le entiendo, Yachachi, es al principio en la introducción todo en quichua, pero ya cuando se llega a los mensajes para el público, sobre todo para los invitados y lo demás, hablaríamos nosotros en castellano como mestizos. Sí, Mashikuna. Ajá, sí. O sea, podemos desenvolvernos en castellano. Para la presentación de la vestimenta o como también para el mensaje, nos desenvolvemos en castellano, no hay problema. Pero sí, a la entrada como introducción, nos presentamos en quichua y básicamente para no alargarnos con toda nuestra presentación que hemos aprendido, simplemente queremos nombre, dónde vive, ¿qué más dijimos? La Em, profesión. ¿Qué pueblo pertenece en tema de autoidentidad y en qué trabaja? ¿Sí? Solo eso. Ari Yachachi. Ya. Yupaychani Mashi Wilson. Ya tenemos uno. Ahora vamos a pueblo Otavalo. Antes de eso, pueblo Natahuela. Aquí hago la pregunta, Mashikuna. No podemos esperar mucho. Queremos saber si con alguien ya habló o ya le hizo comprometer nuestro Yachachi Enrique Bonilla, Mashis de Natahuela. Especialmente habíamos pedido que direccionar a la zona de, ¿cómo es? Óvalos, ¿no? Porque es un grupo numeroso, pero como yo personalmente desconozco las habilidades de este grupo, no pude sugerir. Yachachi, ¿Ari? ¿Mashi Ángela? el Yachachi Enrique me había comentado que él va a escoger en este sábado posiblemente a la persona que salga como delegado. ¿En este sábado? Sí, ya iba a ¿Eso mandar. significa que van a reunirse? Sí, algo así, bueno, me supo explicar a mí que ya va a mandar
al finalizar la clase ella va a mandar un mensaje al grupo que tenemos de WhatsApp. Listo. Entonces respetamos ese proceso y ojalá nos ayuden nada más que asegurando nomás. ¿Ya? Yupaychani mashi Ángela. Ahora pasemos a Pueblo Natabuela. Perdón, a Pueblo Otavalo. En Pueblo Otavalo, Mashikuna, el grupo del sábado tarde son numerosos de la parroquia de San Roque. Y es un grupo donde hay mayor habilidad lingüística también, porque son nativos de allí, ¿no? Entonces, pero también necesitamos intercalar la participación de hombres y mujeres y he elegido a una Mashi Otavalo, en este caso, Mashi Nancy Córdoba. Cheishinayat, en representación de Pueblo Otavalo, Kikin Yanapawa Inishpa, Mañapani Mashi Nancy Córdoba y Mata Nipangima. Ari mashiku. Yupaychani. Entonces ya tenemos representación de Pueblo Otavalo, tenemos Pueblo Mestizo, solo nos faltaría Pueblo Natabuela para completar. Ahora, pasemos al tema de la dramatización. Recuerden, esto no es concurso. Ahorita lo que necesitamos son voluntades y además que sean en el menor tiempo posible lograr dominar esa dramatización, ¿no? Entonces, para la dramatización, asimismo, con el mismo grupo de San Roque, había estado pensando en principio, para este concurso no necesitamos un mayor número de participantes, he dicho, perdón, para esta dramatización, no necesitamos un grupo numeroso, pero sí necesitamos 4 personajes claves. Con estos 4 personajes tendríamos que hacer una reunioncita de la tarde y en esa tarde lograr resolver esta dramatización. ¿Y qué personajes existen? Les informo. Existe una cuitza, shuk cuitza tiene acá. Cuitza. ¿Ari? Shina yata tiene acá shuk wambra. Tiana mikan shuk taita. Y tiana mikan shuk yaktamashi. ¿Ari? Shuk cuitza, shuk wambra, shuk yaktamashi y shuk taita. ¿Ari? Shinaka, kaipi mashikuna. Más que todo viendo la facilidad de reunirse, más o menos que sean de la misma zona, tengan esa facilidad también o habilidad para poder actuar. Lo mismo, había estado más o menos preseleccionando, ¿no? Por ejemplo, Mashi Nancy desde el inicio se había ofrecido en poder participar con una dramatización. Entonces, me gustaría que Mashi Nancy Córdoba se haga cuitza en esta dramatización. Ari mashiku. Yupaychani. Kunanga mutsurinchi ñakuti shuk ukucha wambrata mutsurinchi. Ukucha wambra. Yuyahushkani Mashi Jorge Luis. Imata nipangiman. Ukucha wambra tukusha nipangichu. Mananik pikayak shuk voluntario tarikushun ñakuti. Jorge Luis, ¿qué pichukangi? Y ahorita que sale del trabajo, eso mismo le digo.
Illan y Arinacho, Jorge Luis. Ya. Mana kashpaka shuk ukucha wambrata memonanchi. Ukucha wambrata. Pitak kay San Roque Mangyamandallata. Ukucha wambra tukungapa munapankichima. Ukucha No, es que wambra. A ver, voluntarios, Ukucha wambra. El joven ratón. Shinaka, nakapi kañaktiña más kanakanga mashi Jorge Luis tallata rimachishpa rikunakanga y japan yarinkunarkaypi. Ya, taita. Kay taita tukuchunga mashi Leonardo Paz. Kikin sumak taita mi kangi. Quichua hablante no era. Solo toca aprender por ahí una frase, dos frases, no es de una participación, simplemente es más actuación. Entonces, aquí necesitamos al taita de la cuitza. Ari. Yo paichani, shinakanyamashi leo mi taita kanacho. Y necesitamos una yaktamashi. Esta sí tiene que ser uno que hable quichua, una mujer u hombre, no importa, pero que hable quichua. Mashi Yaktamashi lo que... Ailin. Mashi Ailin. ¿Ya? Ali mi capa. Ari ni pancho. Alito Tamashi Guari. Ya, Yupaichani, Mashi Ailin. Ya, entonces ya tenemos. Solo nos faltaría completar con Ukucha wambra. O de pronto nos puedan sugerir, tiene que ser, pero este Ukucha wambra tiene que ser pilas, ¿no? ¿Ari? Ita Mashi Franklin Kakuango, Ari Nijo. Como te dice, tú como le tienes que decir que le llame ahorita. Que le llame ahorita. Él como te ha contratado. Mashi Franklin, micrófono Tahuañuchipay. De la Torre también dice que recién hoy se ha ido, dice, a entregar las altas y le ha mandado pagar. Mashi Franklin, micrófono Tahuañuchipay. Sí, cómo han estado haciéndole problemas, no han entregado las altas, pero ahí de ellos que se han parado entre todos, no puedo. ¿Cómo es posible? Aquí nosotros venimos. Mashi Franklin, los micrófonos, por favor. Y aquí no estaba bien, mal organizado. El año pasado que estuvimos de veedores, los que organizan, ellos se fueron a retirar. Micrófonos, por favor. Se fueron a retirar los papeles. Mashi Franklin, micrófono, Guañuchipay. Y por eso ya uno y otro han estado reclamando de esa manera y por eso es que les ha pagado. Ahora dice que el arroz, ¿cómo es posible? Solamente porque no va a la reunión, le van a dejar si la paga, tiene que pagar. Y eso iba a irse de voces en voces, porque dice que ya hay uno que lo lanza. Y no debe ser único. Algunos han de ser. No sé, ahorita solamente de ti. Es que toditos que no, pues de toditos los que se han... Por eso te estoy diciendo, pues me da ira de vos. Toditos los que no han estado con las actas se van para allá hoy. No. Y toditos se van. ¿Qué le puede silenciar, Mashi? También hubieras estado diciendo por favor, Mashi. Les di mensajes, les pregunté y nadie me contestaron. Por eso yo quedo yo no puedo silenciarle. Las actas. Y ahí quién te hubiera negado, porque los dos también estaban así. Ahorita por eso ellos ya lograron. Ahora fácilmente a vos llamas por teléfono, simplemente le puse como faltante y a vos simplemente no te pagan. Domingo tenía que entregar. Si hoy el hijo del Manuel de la Torre, ellos han entregado. No queremos enterarnos del chisme. Pero ahí hubieras estado vos también en la mitad. Dejen nomás, está divertido. A ver. Pero llaman algo aquí. Mashi Franklin. Él tiene que solucionar esto, o si no que le avisen. ¿A quién avisa? No, bueno, les ha pagado. Cualquier cosa,
tal y Y cual no lo como puede están pasando así, expulsar y ahorita ya tú ya cuando se dices, dé dice cuenta así, él se que me ha vuelve a puesto como unir a la faltante, clase. ¿cómo va a ser posible que me ponga como faltante? Yo estaba ahí, incluso tengo fotos, y pregunté por ¿Y mensaje, dónde puedo expulsarle en todo que caso? a dónde tengo que mandar las actas, nadie me contestaron. Ahora solo por Ocultar revisar las... participante, pero solo oculta. No. Oh, sí. Parece que ya. Ya le silenciaron. Parece. Sí, pero se me fueron todos mis participantes. Ya, listo. Mashikuna, continuemos, ¿no? Entonces, esa es la agenda Mashigukuna. Solo nos queda pendiente de tener el representante de Natabuela y tener nuestro Mashi Wambra Ukucha. Con eso ya podríamos completar los requerimientos que teníamos. Entonces, Mashikuna, ¿alguna sugerencia, alguna inquietud al respecto? Alituta, Yachachik, Ari, Mashi Silvia. Alitut. ¿cómo está? Yachachik, por favor, quería aprovechar este momento para informar que mediante un chat que manejamos acá, nuestro grupo de los óvalos, ¿Ya? queríamos invitar a todos los estudiantes que están distribuidos en las diferentes escuelas. Vamos a tener una reunión el día sábado a las 5 de la tarde en la casa comunal. Nos va a acompañar el profesor Enrique Bonilla para organizarnos justamente y vamos a preparar todo nuestro número, nuestra presentación y también a elegir a nuestro representante. De esta manera queremos que todas las personas, como usted ya señaló, que se identifiquen como parte del pueblo Natabuela, se dirijan a la casa comunal para reunirnos todos aquí. Eso, Yupaychani, Yachachi. Ya, Yupaychani, Mashi Silvia. Y con esta pequeña aclaración, ¿no? En vista de que la agenda está bastante apretada, no vamos a poder tener unas presentaciones amplias en ese transcurso del evento más solemne. Pero si es que ustedes ya quieren hacer demostrativos como pueblos, en el momento ya del compartir del alimento y en el espacio del evento artístico, ahí sí va a ser muy, muy propicio. Así es que, Mashikuna, solo les aclaro esa particularidad, ¿no? Adentro en el auditorio no vamos a poder prolongarnos. Ya una vez saliendo afuera y en el espacio más ya cultural del compartir del alimento y el baile, ahí sí ya ustedes pueden hacer cualquier, digamos, intervención o presentación que ustedes quieran hacer. También el espacio, el horario es apto para ese tipo. Eso nada más, Mashi Silvia. Ya, Chachi, otra preguntita. En ese caso, como usted estaba distribuyendo los temas, por ejemplo, el pueblo mestizo va a ser un saludo, una presentación corta, al igual que, bueno, el pueblo otavalo va a ser otra presentación. ¿Cómo nos presentaríamos, cómo aprovecharíamos nosotros el tiempo como Natabuela? Ya, Mashikuna. No, para los tres pueblos es exactamente la misma presentación, Mashikuna, aclarándole, ¿no? Tanto pueblo Natabuela, pueblo mestizo, pueblo otavalo, cada representación tiene un tiempo de 5 minutos. En ese 5 minutos va a ingresar saludando y presentándose en corto en quichua. Y luego, como introducción, ¿no? Luego va a apropiarse de su identidad y se va a enfocarse en su vestimenta y va a hacer una presentación del significado o del valor cultural de su vestimenta. En este caso, pueblo Natabuela hará lo mismo. Pueblo mestizo, si es que ustedes consideran oportuno o posible, pues sería muy bueno también. Y pueblo otavalo, por supuesto, tiene que hacer, porque los pueblos indígenas dentro de su vestimenta tienen un montón de significados y conocimientos. Así es que vamos a hacer esa presentación de la vestimenta. Por eso este representante o la representante tiene que estar con su vestimenta completa para que pueda apropiarse e ir y presentando en qué consiste su vestimenta, ¿no? Eso. Y finalmente, una vez presentado la vestimenta, tiene que terminar con el mensaje. Pero todo eso tiene que abarcarse en 5 minutos.
Ahora, para que el representante no esté adelante, al frente solito, tiene que pasarse con un grupito de delegación. Más que todo por el tema del espacio, no podríamos abarcar una presentación o una delegación amplia, sino unas 10 personitas que le acompañen y estas 10 personitas, como va a ser un grupito, entonces puede ingresar a la tarima bailando. Y nosotros lo que podemos es poner el fondo musical de Natabuela. Ari yachachi, Ya, yupaychani. ya. Y si ahí nos recomiendan cuál música ponemos, mucho mejor, Mashis. Tanto Otavalo, Natabuela y Mestizos. ¿Sí? Afuera ya en Mestizo el está en espacio de la desventaja para alimentación eso. sí va a ser más ya, vamos a tener un tiempito si es que alguien puede, de pronto se organizó mucho mejor como pueblo y quieren presentar algo más. No hay problema, es bienvenido, pero ya en ese espacio de afuera, ¿no? En el espacio donde vamos a tener la alimentación y la música. Ya, Mashikuna. El pueblo ¿Alguna otra pregunta? mestizo está en desventaja en esa presentación. Ya, pues, sí, estamos conscientes de eso, pero no importa, porque si no es, no se puede resaltar la relevancia de la vestimenta, o sea, es entendible, ¿no? Porque tiene otra dinámica, otra trayectoria social. No así los indígenas, en cambio. Pero puede explayarse en el mensaje, ¿sí? Entonces. No, no hay como tema de desventaja, sino más bien queremos ver esa interculturalización. ¿Ya? ¿Qué más, Mashigukona? Si no hay preguntas, ya pasamos a nuestra clase. ¿Ari? ¿Cuándo la reunión para esa dramatización? Eso está faltando. ¿Ya? A ver, hasta el momento, Mashi Nancy, Mashi Aileen y Mashi Leo. ¿Qué día pueden? Si es que es en esta semana, mucho mejor. Hoy es martes, no sé si para el jueves, ¿qué les parece? Jueves tarde. Yo llevaría los guiones, nos reunimos por ahí en alguna de las casas de ustedes y practicamos. Mashigu ima punllata ushanguika y punllakunata nachushapanki. Por ejemplo, jueves chishi mashigukuna y mata yo yapangichi. Yuka mandakari. Kaipi jueves chishipi. ¿Ya? ¿Mashileo? Sí, jueves tarde, no hay problema. ¿Ya? ¿A qué hora? ¿Dónde? Si quieren en casa o donde quieran ustedes, no hay problema. Ya, yo puedo estar diciendo a las... a ver, desde 3, 4, 5, 6, para tener 3 horitas. ¿A las 3 de la tarde en su casa, dice? Si el ¿Ari? resto quiere, en mi casa no tengo problema, si no en cualquier casa, me es igual. ¿Ya? A las 3 de la tarde, Mashinansi. Ari Mashigu. Ya, 3 p.m. jueves en casa de Mashileo. Si llevo choclito sería buena, podríamos hacer. Compartir, ¿no? Ahí los cocinamos. Ok. Shinasaki disho Mashikona. Yupaichani Mashileo. Resuelto el tema, ¿no? Kunan sí. Kunan garimbashi. Yali shunchi Mashikona. Kunanga ashaguta yachakush pakati shunchinacho. Shinaka. Rixichisha. Ya, chachi.
Perdón. Micrófono illa kashkani. Mashikuna, llamkaymanta rimagrinchinachu? Rikungichichu? Ari mashi. Ari. Shinaka. Llamkaykunamanta rimagrinchi. Shinaka ninchinachu. Ñukaqa chagrakamaqmi kani. Ñukaqa chagrakamaqmi kani. Ari, kaygupi churasha. Kaygupi churaynachu. Ñukaqa chagrakamaq. Ari. Cuando hablamos de profesiones, de oficios, siempre trabajamos o aplicamos el morfema K. Este morfema K está demostrando la función o el oficio de la persona, ¿no? Ñukaqa chagrakamaqmi kani. Ari. Shinaka tapuni. ¿Rikungichicho? Ari mashi. Ya, pay. Yupay chani. Ari. Shinaka. Ñukaqa chagrakamaqmi kani. Payka. Pitaq kan? Chapa. Rikupaychis shuyupi. Payka pitaq kan? Chapa. Rikupaychi. Ari, rikupaychi. Payka pitaq kan? Mashikuna, kaypichu kankichi. Chapa. Chapak. Ari, chapak. Ari, payka chapakmi kan. Payka chapakmi kan. Ari? Rikushun. Payka pitaq kan? Mashikuna, payka pitaq kan? Rikupaychinachu, mouswan rikuchuni. Runa tanda. Tandachu. Tanda rurak runa. Payka tanda rurakchu o chef kan? Yanuk. Shinaka payka yanuyachak. Ari, yanuyachak. Kaygupi churagrimi. Yanuyachak. Ari, si fuese cocinera, dijera yanuk. Pero él es profesional en la cocina. Shinaka yanuyachak. ¿Nacho? Yanuyachak. Mashikuna, payka pitaq kan? Bombero. Ari. Paytaka nina wañuchik ni ushanchi. Nina wañuchik. El que apaga el fuego. Ari. Nina wañuchik. Miren cómo va terminando. Siempre en K. Cuando hablamos de funciones, de oficios, estamos trabajando con el morfema K. Ari, Nina wañuchik. Rikushun mashikuna. Payka pitaq kan? Rikupaychi. Payka pitaq kan? Secretaria. Ya, secretaria nin. ¿Kichwapika? Yachakunak, ¿no sería?
como estudiante. Kamayuk. Ari. Ya. Yuyashun secretaria kan Nacho. Shinaka kilka kamayu. Kilka kamayu. Kunanga yuyashun. Yachahuk pashkay ushan. Si fuese estudiante, ¿cómo sería Mashikuna? Yachahuk. Yachahuk. ¿Y si es profesora? Yachachik. Ari Mashikuna, rikuy. Ari paika kilka kamayuk. Yachahuk. Mana kashpaka yachachik. Kan Nacho? Ari, suman Mashikuna. Rikupaychi, paika pitaq kan? Paika pitaq kan? Futbolista. Futbolista. Shinaka, imashinata kichwapi nishun. A ver, kichwapi, futbolista, imashinata nishun. Rumpa pugjak, ni ushanchi Nacho? Rumpa pugjak. ¿Ahí? Rumpa pugjak. ¿Ya? Ashtawan rikushun. Paika pitaq kapan? Pay. Músico taka imashinata nishun? Takik. Mashikuna, podemos relacionar. Si ustedes saben el verbo, en esa raíz del verbo solo le añaden la K. Y ya se hace profesión. ¿Sí? Ya indica el oficio. Y hablemos del músico. El verbo sería taquina. Quito la na y añado la K. Ya dije músico. ¿Ari? Shinaka, takik. ¿Ari? Sumak Mashikuna. Katishun Mashikuna, paika pitaq kan? Kawak. Kawak. Ya. Kawak, el cantante. Himatak ningichi Mashikuna. Shinachu kan? Kawak chu. Rikupaychi. Kawak. Ari, kawak. Kangallami. Mana kashpaka rimak. Imagínate nishun como locutor, animador. Ari. Rimak pashkaita ushan Nacho. Kawak, cantante. Rimak puede ser el orador o el animador. Nari. Katishun Mashikuna. Paika pitaq kapan? Hambik. Ari. Hambik kan Nacho. Hambik médico. Ari. Hambik. Ari. Sumak. Ari, shina rimay ushanchi. Shina kakunanga katita rikushun Mashikuna. Kaypi rimapashu. Ari, kunanga kaypi rikushpa nishun. Paika pitaq kan? A ver, Mashikuna. Mashikuna. Ari, tapupay. ¿Qué significaba rumba puklak o yak? Rumpa pugjak. Ari, kaypi charinchi. Rumpa pugjak. Es el futbolista. Rumpa pugjak. Futbolista, Nacho. Ari, katishun Mashikuna. Katipashun. A ver, Mashikuna, pikuna takay pikangichi.
Rikushun. Mashi Gabriela. Jorge Luis, kaypi kashkangi. Arimashi manaya sumaktuta. Sumak tuta mashigo. Ñajata kikinda nihupi mana uyarikpi. Llakiyajurkani. Chayraya shamune. Kishpichiwangi mashi. Mashi Jorge Luis. Neope. Mana uyaparianguichu. Shinapas ña rimarirkanchi. Kay agenda para clausura del evento mi riksichihuparkani. Kay viernes chishita 21 de febrero Punjabi mi kagripan. Por Día Internacional de las Lenguas Pactachiringa, Fábrica Imbaburapi. Ima pachata. 2 de la tarde. Ishkay pacha chishimanda. Ashaguta pundasha gumanda kanakanchi. Chayka mashigo. Chaypami shuk dramatización da rikuchinakanchi como Grupo San Roque. Más no como aula, sino como Grupo San Roque. Chaypimi ñakuti wakin rimak ali shinji rimak mashigunata riksishka kaymandaka. Ña shutita churashpa mañajurkani. Chay uyashkankichu mashigu ukucha mashamanda ñawpa rimaytami dramatizangapa munanchi. Chaytaka jueves chishi, kay jueves chishi mi yachajungapa munanchi mashi Leo pawasipi. Ya. Chaypami mutsurinchi kunanku kañami charinchi kuitsatapash, charinchi taytatapash, llakta mashitapash, kunanga ukucha wambratami mutsurinajunchi mashigu. Chaymi kikinda mañajuparkani tukupaynishpa. Ukucha, ya, shinaka tukupasha. Yupaychani mashigu. Shinakashpaka ña hipagu maña coordinarishunllami shinaka ukucha wambra tukupanginacho. Yupaychani katipashun shinaka llamkaymanta rikunajunchi. Shinaka mashikuna tapuni payka pitaq kan? Mashikuna Mashi Gabriela Chávez yanapaway payka pitaq kan? Tanda yachak. Tanda rurak, ¿nacho? Tanda rurak. ¿Ari? Tanda rurak. Tanda rurak yachak nitaps ushanchima, pero payka más mi oficio kan, ¿nacho? Ari, kaypika profesión kan, por ejemplo, payka imashanishunmi, payka ña universidad pi yachahushpa yalishka, ¿nacho? Ari sumak yachana wasipi yachahushpa yalishka kaymandami payka yachak kayta ushan yanuy yachak. Shinapash ñakuti kaypi kay tanta rurajka payka ashtawan ña sumaklla rurashpa kawsaymanta yachahushka kan. Chayka payka tanta ruraj kan. Tanda ruraj kaypika yanuy yachak ninchinacho. Ari shuka oficio kan, shuka ñakuti ña profesiones ña más académicos kan, nacho. Shinaka katishun mashikuna. Payka tanda ruragmi kan. Payka pitaq kan mashikuna? Mashi Andrea Guevara kaypichu kanki? Yanu. Chef. Yanu. Chef, ¿cómo era? Yanuy yachak. Yanuy yachak. Yupaychani. A ver, kaypika oficio kan, nacho. Kayka imata kan? Makirurak. Ari, makirurak. Ari, kayka makirurak mi kan. Shinapash kaypika runagu illan. Miren, aquí no, en esta fotito precisamente no está la persona, ¿no? Cuando decimos, cuando estamos hablando del oficio, debería estar la persona. Sino más bien aquí está una actividad que sería makiruray. Makiruray. Artesanía. ¿Ari? Pero si estará parado aquí un tejedor, él sería precisamente makirurak. ¿Ari? Kaypika pitaq kan mashikuna?
A ver, Mashi Ikuna, Pitacán, Mashi Carla Morales. Costurera. Ari, con costurera, Nacho. Shina Kakaitaka, Sirak. Sirak, Nisho. Sirak. Ari, paika Sirak, Mikan. Irak. Ari. Verbo sirana. Oficio sirak. Ari. Ya. Kaipika. Sirana. Kaipika, Mashikuna. Pikunatakan. Yachakuk. Ari, shinapas tawka nacho, shuk ishkay kimsa chusku yachahugmi. Shinaka yachahugkuna. Yachahugkuna mikan. Nacho? Yachahugkuna. Kaypika mashikuna. Rikupaychi. Mashi Wilson. Mateo. Pitaq kapan. Ingeniero. Ingeniero. Ari, shinapas ingeniero yapa general, Nacho. Kaika. Ari, mashi, ari, shinapacha. Wasirura yachak. Si fuese el arquitecto, wasirura yachak. Si es el constructor o el albañil, sería wasirurak. ¿Ari? En este caso pensemos que es el arquitecto, parece que está con plano. Shinaka wasiruray yachak. ¿Ari? Kaypi kamashikuna imata rikungichi. Kaypi. Agricultor. Kichuapi. Chagra Chagra Ari. Podría ser también Tarpuk Runa, Mashi. Ari mashigo. Tarpuk runa. Ari. Sino que cuando decimos tarpuk runa, como que está solo a la actividad de sembrar. Pero realmente aporca, cosecha, deshierva, abona. Entonces, más queda como chagra kamak, el agricultor, ¿no? Chagra, la planta. ¿Ari? Shinaka mashikuna, ñapa riksirishun. ¿Ari? Ñapa riksirishun, ñuka tapuni. Mashi Carlos Pérez. ¿Imapitak llamkangi? No, Shangichu. Carlos Pérez. ¿Imapitak Ya. llamkangi? Arquitecto era, pero no me acuerdo cómo decía en quichua. Ya. Mashi Carlos Pérez. ¿Arquitecto chukangi? Ari. Ya. Shinaka, shina niushapangi. Ñukaka wasi. Kaigo pikilka shanacho. Ñukaka wasi. Shinachura yushanchi. Wasi rura yachak. Ñukaka wasiruray yachakmi kani. Yo soy arquitecto. ¿Ninchinacho? Ñukaka wasiruray yachakmi kani. ¿Ari? Ya, tapushun, Mashi Adriana Rosales. ¿Imapitak llamkangi? Adriana Rosales. ¿Imapitak llamkangi? Ñukaka. ¿Ñukaka? Estoy perdida. No me acuerdo cómo era, chef. Ñukaka yanuy yachakmi kani.
Shinapachachu mashikuna. Ari, Adriana Ñuqaqa Rosales. llanu Ya, Ari, Alimi. ¿Sí? Están, verán que estoy preguntando de la profesión de ustedes, mashikuna. Sí. Ari? Ya. Ari. Suman mashi. Shinaka riksirishun y masha tatianchi. A ver, mashi, que rikushun, mashi chayan matango y mapitak llamkangi. Chayan matango, Lisbeth matango. Rima paichi, mashi chayan. ¿En qué trabajo o cómo? Ari, y mapitak llamkangi. ¿En qué trabajas? Ñuqaqa wasipimi llamkani. Sumak mashi, ñukaka wasipimi llamkani. Ari, yupaychani. Mashi Carolina Tugumbango, imapitak llamkangi? Mashi Carolina, mashi Daniela Bedoya, imapitak llamkangi? Ñuqa yachachik. Ya, a ver, rimapay mashigo. Mashi Gabriela? Lorena yachachik, yo soy Lorena. Ah, Lorena, mashigo. Kispichiway. Ya, rimapay mashi Lorena. Ñuqaqa yachachik mi llamkangi yachachik. A ver, conjugación. Yachachik mi ñuqaqa yuchak. Ya me confundí yachachik. Ñuqaqa yachachik mi llamkangi kani. Ari mashigo. Ñukaka yachachikmi llamkani. Ahí estamos diciendo, yo trabajo en docencia. Ari, pero en vez de llamkani puedo decir kani también. Yo soy docente. Ñukaka yachachikmi kani. Ari. Ari yachachik. Sumak mashi Lorena, yupaychani. A ver, mashi Gabriela Chávez. Y mapitak llamkanki. Mashi Gabriela kaypichukangi y mapitak llamkapangi. Mashi Daniela Bedoya y mapitak llamkapangi. Mashi, ¿cómo se diría estudiantes que yo todavía estudio? Ya, mashi Dani. Ari, shina nipay. Ñukaka yachahukmi kani. Ñukaka yachahukmi kani. Yachahuk kani. Ya, Ari mashi Daniela. Katipashun, mashi David Farinango. Kaypichukangi. Ñuqaqa yachahunmi kani. Yachahunmi kani. Ya, Ari, suma. Mashi Daniela Bedoya yachahukmi kan. Shinaka David Farinango. Ñukapash. Ni ushangi nacho. Ñukapash yachahukmi kani. Matan nina junchi. Ñukapash. Si la persona que antecedió dijo que era yachahuk, entonces yo también puedo decir. Yo también soy estudiante. Ñukapash yachahuk mi kani. ¿Nacho? Yakatishun, mashi. A ver, mashi Diana de la Cruz. Kaypichukangi. Mashi Diana de la Cruz. Imapitak llamkangi. Ari mashi. Ya, imapitak llamkapangi, mashi Diana. Ñuqaqa terapeutata mi kani. Ñuqaqa terapeuta mi kani. Ari, ñuqaqa terapeuta mi kani. Ari, sumak mashigo. Yupaychani.
Alipacha. Mashi Diana Walsaki, imapitak llamkanki? Ñukaka yachachikmi llankani. Ya, ari, ñukaka yachachikmi llamkani, alimi. Yupaychani mashi. Katipashun mashi Edwin Kakwango, imapitak llamkanki? Ñukapak yachakuni kan. Sumak, ñukaka yachahunmi kani. Alipacha. Mashi Edwin Guevara, imapitak llamkanki? Alituta yachachik. Alituta, mashigo. Imapitak llamkanki? Ñukaqa Antawapushan llankani. Alipacha, shinaka churashunlla. Ñukaka Antawapushak mi kani nishunacho. Ya, yo soy conductor. Ari, ñukaka Antawapushak mi kani. Ñuka yachachik. Ya, rimapay. Ñukaka sociólogo mikani. Alipacha mashi, ñukaka sociólogo mi kani. Alipacha mashigo. Yupaychani. Katishun. Yupaychani. Kikinda mashi. A ver, mashi, Peter, mashi, a ver, mashi Carla Morales. Rimangapa munarkankichu? Ñukaka fisioterapeuta mikani. Oh, wow, Ari, shinak churashun. Ñukaka fisioterapeuta mikani. Ya. Ari. Ali Mari Kapan. Sumak. A ver, mashi Dayana Maigua. Imapitak llamkanki? Alituta mashi. Mashi alituta. Ñukaka yachachikmi kani. Ya, ñukaka yachachikmi kani. Ari, sumak. Mashi. A ver. Alexandra Cabascango, imapitak llamkanki? Alituta mashi. Alituta mashi Alexandra. Ñuñaka kulki kamay maymi kani. Ya, ñukaka kulki kamagmi kani. Ari. Kulki kamag. A ver, kulki kamagmi kani. Ari, tesorería pinacho, sumak mashi. Alipacha. Economía. Ya, ashina nish. ¿Soy economista? ¿Ari? Ari. Ya, shinaka nishun. Kulki kamay yachak. Kulki kamay yachak mikani. ¿Ari? Ari. Sumak mashi. A ver, katishun, mashi kuna, rimapaychi. A ver, mashi Gabriela Sisa, imapitak llamkanki? Alituta mashi. Alituta mashigo. Ñukaka yachahukmi kan. Ya, sumak, yachahuk, ari. Alipacha. Mashi Heidi Verónica Lomas, imapitak llamkanki? Alituta mashi ñukaka wasipimi kani. Ñukaka wasipi llamkani. Llankani. Ñukaka wasipi llankani. Ari mashi, ñukaka wasipi llamkani. Wasipi kani sería yo estoy en la casa. Wasipi llamkani. Yo trabajo en casa. ¿Ari? Mashi Isis Tixilima. Imapitak llamkanki? ¿Ari? Mashi, una pregunta. ¿Ari? Nipa y Leo. Kulki kamay yachak mi, ¿podría también ser contador? ¿O es solo...
Ya, a ver, existen diferentes especialidades, ¿no? Puede ser tesorero, puede ser cajero, puede ser contador o como puede ser banquero Ya, o como o puede sea, es ser cualquier economista. profesión de universidad que maneje dinero, básicamente, ¿o qué? Como economista, Exacto, o sea, es cualquier profesión que maneje dinero o asuntos referentes al dinero, por lo que dice Kulki. y sí se diferencia entre el contador y entre el economista. El economista va a ser Kulki Kama Yachak. El contador sería Kulki Yupa Yachak. O sea, que cuenta el dinero. Ah, Kulki ok. Yupa Yachak. Pongámosle aquí. Ñukaqa Kulki Yupay Yachak Mikani. Esto sería, soy contador. ¿Sí? Ñukaqa Kulki Yupay Yachak Mikani. Yupaychani. Mashi Fernanda Potosí. Kaypichukangi. Mashi Gabriela Ávila. Gabriela Ávila, Kaypichukangi. Y Ya, Mapita Chachi, Llamka. yo puedo intentar. Ari, Nipay. Ñukaqa hampiyanapaqmi kani. Enfermería, Nacho. Ari, Sumaq mashi. Ari, ñukaqa hampiyanapaqmi kani. Ali pacha mashi. Yupaychani. A ver, mashi Isis Tixilema, Kaypichukapangi. Jaime Farinango. Alituta mashi. Mashi Jaime. Y Mapita Llamkangi. Alituta. Ñukaqa sociólogo mi kani. Ña. Ari. Sumaq mashiku. Ari, ña kaypi shuk sociólogo pastian nacho. Ña ishkay sociólogo tacharinchi. Yupaychani. Mashi Janet Montalvo. Kaypichukangi. Montalvo o Manrique. Janet M. Mashi. Alituta. Alituta mashi. Mapita Llamkangi. Y Mapita Llamkangi. Alituta, ¿me escucha Mashi? Ari, uyanim, Ari. Ñukaqa abogada mi kani. ¿Sí está bien dicho o existe alguna otra? Sumaq, Ari. Ari mashiku. Recuerden que no estamos perfeccionando el quichua. Estamos aprendiendo un quichua elemental, un quichua comunicativo para nuestra realidad social, ¿no? Y en nuestras comunidades, o sea, el quichua actual es muy castellanizado. Con eso no digo que debemos conformarnos con eso, pero no podemos quedar callados porque no existe, quizás no tenga a la mano un vocabulario. Entonces, en ese sentido, ñukaqa abogada Mikani está perfecto. De alguna manera, como abogada es como darle un título, un nombre, ¿no? Pero si yo ya le quiero traducir mucho mejor, aquí yo ya puedo decir Kamachikamak. Kamachikamak Mikani. ¿Ari? Kamachi, ley. Kamak, el que protege, el que lucha por los derechos. ¿Ari? Kamachi kamak mikani. ¿Ari? Shinak katishun. Mashi. Pregunta. Tapupay. Tapupay. Tapupay, Mashi. Cuando hablas en español y pones la profesión como, por ejemplo, decían terapeuta o sociólogo, ¿no deberías igual ponerle con la K o da ahí lo mismo en ese sentido? Ya. A ver. No, Mashi. Es que cuando decimos sociólogo, terapeuta, ¿qué más hemos dicho? O sea, es sociólogo mi, ¿no sería sociólogo mi, Cani? Mana, Mashi, mana. Es que aquí no estamos todavía transformando a quichua. Hemos castellanizado.
Cuando decimos Ok. ñuqaqa sociólogo mikani, estamos castellanizando. Entonces, sociólogo, si yo quisiera, hagamos uno más fácil. No sé cómo se podría decir sociólogo. El terapeuta, ¿qué hace? En área medicinal estoy flojo en las traducciones. A ver, A ¿el ver, terapeuta el qué? sociólogo, ¿qué es pichihuay? El Ari, dime. sociólogo, el estudio de la sociedad. ¿Cómo diríamos? Jacta causa y podría decir, jacta causa. A ver, entonces podríamos decir así. Ñuqaqa llaqta kawsay. Este no es el que cuida para decir kamak, es el que sabe. Entonces, llaqta kawsay yachak mi kani. Llaqta kawsay yachak mi kani. ¿Sí? Entonces, ahí está la K. Pero cuando yo le traduzco al quichua, ahí recién puedo aplicar la K. Llaqta kawsayachak, si le traduzco, es sociólogo. ¿Sí? Yo le puedo unificar estas dos palabras, llaqta kawsay y yachak, en una sola. Entonces, elimino una de las ya y le unifico. Queda una sola palabra. Llaqta kawsayachak. Llaqta kawsayachak. Llaqta kawsayachak mi kani. Soy sociólogo. ¿Sí? Yo Paichani. Ya, mashiku, Katishu. A ver, Katishun, mashikuna, mashi Gerson Andrade, Alituta, Kikinga y Mapita Yamkapangi. Alituta Mashi, ñuqaqa laboratorio clínico Llankani. Ya, suman, ñuqaqa laboratoriopi mi llamkani. Ari, sumak. ¿Sí? Mire, por ejemplo, aquí, laboratorio también es una palabra castellana. Ah, les decía, mashikuna, no estamos estudiando ahorita, al menos en esta etapa, para lingüistas, para ser perfectos. No estamos buscando, o sea, no estamos en el nivel de los avanzados tampoco. Estamos en un básico elemental donde queremos generar ese primera comunicación, ¿no? En ese sentido, o sea, está permitido que hablemos mezclando con castellano. Lo importante es que hablemos, Lo que no podemos hacer es mashigukuna, salir de las normas estructurales. En este caso, cojo este ejemplo, ñuqaqa laboratoriopi mi llamkani, y le voy a desordenar para forma de ejemplo. Y digo, ñuqaqa llamkani laboratoriopi. Eso no puedo hacer, mashikuna. Eso sí tenemos que ir corrigiendo poco a poco, ¿sí? Sobre todo para los que somos hablantes nativos, con mucha facilidad nos hemos acostumbrado a esa estructura del castellano. Por eso hablamos así. Pero estamos en Quichua y estamos desarrollando a la lengua y hay que ir mejorando poco a poco. Entonces, hay una norma gramatical que hay que respetar. En este caso de la oración, sujeto, complemento, verbo. En ese orden debemos hablar. Lo mismo, los morfemas son claves. Los morfemas básicos yo necesito saber qué significan. En este caso quiero decir en. Trabajo en el laboratorio. Entonces, para decir en, ya sé que existe el pi. Tengo que decir ñuqaqa laboratoriopi mi llamkani. Si yo dijera laboratoriota llamkani, ¿estaría correcto, mashikuna? Mana. Mana, mashikuna. Es como que si yo estoy fabricándole al laboratorio, ¿no? ¿Sí? Le estoy creando al laboratorio. Y no es eso. Yo trabajo en laboratorio. Entonces, esas cositas sí
tenemos que tener ya mucho cuidado, considerar mucho en este proceso del aprendizaje. Más no tanto el vocabulario. Si es que son palabras técnicas, palabras tecnológicas, palabras científicas, con más razón vamos a mezclar con castellano. Porque si hacemos un quichua purismo, se vuelve inentendible. ¿Sí? Y tampoco es permitido, por ejemplo, por aquí voy a coger otro ejemplo. Por aquí me dijo que trabajan en casa. Y como no sé decir casa, pues o así, y salgo diciendo casa. Eso tampoco es permitido, ¿no? Ñuqaqa kasapi millamkani. Eso ya no es permitido. O sea, palabra como casa es tan básico, ¿sí? Tan básico. Y entonces, esas palabritas sí, necesitamos ir aplicando propiamente en quichua. Y ¿Ari? chica, una preguntita, por favor. ¿Ari? ¿Tapupe? Ya. Por ejemplo, cuando yo escucho la frase Imapitak Yamkangi, ¿qué debo pensar primero? ¿Dónde trabajo como lugar o a qué me dedico como profesión? Porque aquí en este último ejemplo donde dice en el Excelente. laboratorio, entonces Ujú. es como el lugar que me está usted preguntando. Entonces Exacto. hay personas que están contestando la profesión que ejercen. Ahí tengo confusión, no sé qué se debe contestar en esta pregunta. Imapitak Yamkangi. Ari, mashigu. Mashigu mana shutita rikurkani pitaq kaparkanki. Pitaq karkanki. Pitaq kapanki. ¿Quién eres? ¿Quién era la mashi que acaba de participar? Ñuqaqa Silvia Mashigu. Ah, Silvia Mashigu. Yupaychane. Chinaka Silvia Mashi. Está en toda la razón de requerir la aclaración. Yo dije IMAPI, ¿en qué? No estoy diciendo en dónde. Si es que dijera en dónde, ni así también. A ver. Porque en la última En respuesta dónde trabajas dijeron es en diferente a el decir laboratorio. en qué trabajas. Ari. O sea, A me ver. confundí porque la última dice en el laboratorio, entonces es como que me lleva a un lugar. Entonces todos hubiesen respondido, por ejemplo, en el caso de la señorita que es enfermera, en un hospital o en alguna clínica. Entonces, por eso es mi pregunta, Yachachi. Ya. A ver. Analicemos, Mashikuna. A ver. Cuando digo IMAPI, estoy diciendo ¿en qué trabajas? Y no estoy Sí. diciendo qué profesión tienes. Sin embargo, algunos tienen vinculación directa del trabajo con la profesión. Entonces, para ellos es más fácil decir ñuqaqa yachachikmi kani, ñuqaqa yachachipi llankani. Están diciendo como que la misma cosa. Pero varios de nosotros tenemos una profesión que no ejercemos y trabajamos en otro ámbito. Entonces, en esas situaciones ya no coinciden y necesariamente generan dos tipos de preguntas. Generemos así entonces. En ese caso sería así. Imatak yachakurkangi sería lo correcto para hablar sobre profesión. Imatak yachajurkangi. Ahí ya puedo decir yo soy abogado, yo soy ingeniero, yo soy agroecólogo, yo soy, ¿qué más? Arquitecto. Cuando yo pregunto ¿qué estudiaste? Cuando decimos Maipitak Yamkangi, nos referimos netamente al lugar. En este caso, la ñuqaqa laboratoriopi se refiere a un lugar, una área de trabajo, que está correcto. Pero también podría decir, no sé si este laboratorio, imaginemos que está en el Ministerio de Salud. En ese caso sería ñuqaqa Ministerio de Salud, pi.
o Hambi Anapac Huasipi Llamcani. ¿Sí? Entonces, no hay mucha diferencia. Maipita Llamcangi podría ser el lugar, el área de trabajo, o puede ser el lugar territorial del trabajo o la institución que lleva a la misma respuesta, ¿no? Ya dependiendo de qué tipo de información mismo quiero sacar, tendría yo como el que pregunto, debo direccionarle de pronto, Maipi, Shinapash Maipi. Y sigo preguntando, ¿y dónde? ¿Dónde? ¿En qué área? ¿En qué puesto? Quizás. Ahora, cuando en general digo, Imapi Kangi, estamos preguntando más del tipo de trabajo que está asumiendo. Ima. O sea, ¿qué trabajo haces? Entonces, algunos dirán, yo soy enfermero. Ajá, finalmente llegamos como que a coincidir con la profesión también. No siempre. Yo soy enfermero. Lo que sí, Mashi, Silvia, el verbo es lo que necesitamos aplicar con mayor adecuación. Por ejemplo, voy a decir, yo trabajo en el hospital o voy a decir, yo soy médico. ¿Sí? Las dos cosas voy a decir. Ñuqaqa hambik mikani. Ahí estoy diciendo que soy médico. ¿Qué es una respuesta correcta de Imapitak Llamkanki? Yo soy médico. ¿En qué trabajas? Yo soy médico. O también puede ser, ¿en qué trabajas? En el hospital. Ñuqaqa hambik wasipi mi llamkani. ¿Qué cambio en estas dos oraciones, Mashikuna? Uno era yo soy médico y otro yo trabajo en hospital. Los verbos. El primero dice Kani y el otro Yamkani. Exacto. Mire, cuando digo Kani, estoy más afirmando mi profesión, la ocupación que estoy asumiendo. En cambio, cuando digo Yamkani, más estoy enfocando ya al área donde estoy trabajando, pero al área física, ¿no? O lugar territorial. En este caso estoy trabajando con el morfema pi, ¿sí? ¿Dónde sería el error? Estas dos oraciones son perfectas, cualquiera de los dos son perfectas, siempre y cuando yo, como profesional en tal área, en la medicina, trabajo en área medicinal, las dos informaciones me llevan a la misma. Pero, ¿qué tal si es que soy como yo? Yo soy agroecóloga, pero trabajo en lenguas. Entonces, ya no puedo decir yo, ñuqaqa agroecologiapi mi llamkani. Ya no coincide. Claro que soy agroecóloga, pero no trabajo en agroecología. Trabajo en lenguas. Ahí es diferente. Por ejemplo, yo soy secretaria y trabajo en un hospital. O sea, no necesariamente voy a ser un médico. Exacto. Ya, entonces, mire, IMAPI. Ahí la clave es IMAPI. ¿En qué trabajas? No estoy diciendo dónde trabajas. Si dijera Maipita Llamkangi, ahí sí la respuesta sería en el hospital. Pero yo estoy preguntando, IMAPI, ¿en qué? Ah, ñuqaqa, en este caso en la secretaría, ¿no? Ñuqaqa quillqa maypi mi llamkani. Pero tendría que ponerle entonces al final del hospital o del colegio o del ¿Ya? municipio. Ajá, arimash, ari. Rikushu, a ver, por ejemplo, cojamos del yachachik. Me dijo ñuqaqa yachachik mikani. Yo me conformé con la respuesta. Yo soy docente. Pero si soy un poquito más curiosa, debo decir, ¿dónde? Ah, entonces, ñuqaqa, no sé, pues imaginemos, Escuela Juan Montalvo.
Juan Montalvo, Yachana Wasipi, Yachachigmi kani. Sería la respuesta más completa. Me avisa, me informa el oficio que cumple y dónde cumple. Ñucaca, Juan Montalvo, Yachana Wasipi, Yachachigmi kani. ¿Ari? Yachana Generalmente cuando dice Wasipi, Yachana Wasipi, Yacha Kurkangi. Yachachigmi kani. Yo soy docente de la escuela Juan Montalvo. Yacha Guasimi es la escuela, pero Ajá. y trabajo y Yankangi, Yachachi, ya. Ari, estamos con verbo cana, ¿no? Soy Sí. docente de la unidad educativa Juan Montalvo. ¿Ari? Sí, ya, ahí lo entendí. Ari, Yupaychan. Ñamashiku. ¿Ari? Imapachatakan, oh, ñamari tukurihun. Mashikuna, kayllapi shayarishpa kunanga mashikuna. Taki grinchi kay himno nishunachu kichwa shimipa. Hayllita taki grinchi kunanga mashikuna. Kay takigupash, shinallata kay mama llaktapa hayllipash, clausura punllapi takirina kunami kannachu. Shinaka yachahushpawan takishunchi. ¿Ari? ¿Sí? Las dos canciones, tanto el himno nacional como este himno a Quichua, vamos a entonar en la clausura. Entonces, repasemos. ¿Ari, mashikuna? Takita yachahushunchi. Taki pashunchi. Ari, ya, shinaka churani. Ari, yachachi. Ari, taki pashunchi. Chu ishkay kimsa. Kuyayay, mais runashin. Kuyayay runa llaktapashani. Shimi. Clases en karaoke era mejor. No se escucha, Mashi. Ya viene la canción Mashigukuna y yo estoy silenciado para no interrumpir. Cada cual apagamos el micrófono y cantamos a lo máximo. Ari Mashikuna. Mashi, pero ponga el ritmo. Si no, no hay No cómo se así. escucha nada.
No se escucha el ritmo. No se escucha nada. Dijo que cada uno pueda leer en silencio. A ver, Mashikuna, ¿el audio sí se está escuchando? Maná. Maná, más. Oh, Y ya, ya, ya. no se escucha nada, no se escucha nada. ¿Qué vieron los micrófonos? A ver, a ver, a ver. ¿Uyarinjo, Mashikuna? Ahorita sí ya se escucha. Ari. Oh, ya, ya. Kishpichu aichi. Ya. Pero estamos con una música de vientos y no con el fondo del himno. Huyayay, masuma runa shimi. Huyayay, runa jakta pashimi. Huyayay, huyayay, masuma runa shimi. Huyayay, runa jakta pashimi. Huyayay, tuta punchari mashun kichota, tukuy pachak kashun kichopi, tukuy pachak takishun kichopi, maisuma kichwashimi. Huyayay, Vamos con las palmitas, vamos. Huyayay, kichwa jakta pashimi. Huyayay, tukuy pachak causa chung. Huyayay, kichwa jakta pashimi. Huyayay, tukuy pachak causa chung. Rimashun, kichwapi, sinchi rimashun. Kichwata, sujakta mikanchi. Huyayay,
huyayay, maisuma runa shimi, huyayay, huyayay, runa jakta pasimi, huyayay, 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 maisuma runa shimi, huyayay, huyayay, runa jakta pasimi, huyayay, huyayay, ruta punchari mashun, kichota, kichota, tukuy pachak mashun, kichopi, kichopi, tukuy pachak takishun, kichopi, takishun, maisuma kichwa shibi, huyayay, huyayay. Alimantono. ¿Aliminacho? Alim. Arima shikuna. Shinaka, kaita Yachachik, kiguta disculpe, ashtawan. este es el himno que vamos a cantar en el día. Ari, ña shingapa kaita O kataki. sea, en este ritmo en este ritmo. En este ritmo, Ari. En este ritmo. Vamos a tener unas pancartitas que normalmente adaptamos al frente para poder leer, pero hay que dominar la lectura para avanzar el ritmo, ¿no? Ari shinaka kilka katinaka panchi ashtawa. Ñamashikuna shinaka imapas tapuykunata charishpaka tapupaychi. Mashikuna tapupaychi. Kutinipay. Ari, imapas tapuyta charingichicho. Mana. Ari mashikuna. Tapuyta charishpa tapupaychi mashikuna. Ya. Shinaka, tapuy mana tiakpika. Kaya viernes chaska punjapi rikurishunchik mashikuna. Ahora está. Viernes chaska punjaka kanjis pacha tutapillata minacho. Ari. Ya. Ari, tiangrami shu clase tiangrami nacho. Ñach, ari, chaymanda miña. Tiangra rik. Viernes chaskapunja, shinallataña kuti martes, aukari punja, pues tiangrami. Chaymanda ña. Viernes 21 takaña, tu parishunchik. Ari, eventopa. Ari mash. Ña mashikukuna shinaka. Ali pangichi. Kaya kamang mashikuna. Kaya kamang mashi Yupaitani. Kama yachachi preparation. Ali pangichi mashikuna. Kaya kama mashi. Kaya kama mashikuna. Kaya kama tukuy kunawan. Tukuy kunawan kaya kama.